Casos de abusos sexuales, así que un empleado estatal de aquí de la provincia de Entre Ríos está imputado por 10 denuncias que ya se suman a este hombre. Estamos hablando de Cardoso, que, bueno, está cumpliendo la prisión preventiva en la unidad penal número 1. Pero vamos a hablar con Luciana Basso, que es docente feminista, investigadora, del perfil de este tipo de atacantes, de las principales actitudes o conductas que tiene un hombre que ya va con un fin de abuso sexual, con acceso carnal o no, pero que tiene patrones o conductas comunes. Sí, bueno, buenas tardes y gracias por la invitación. En realidad, más que tirarlo, pienso, ¿no? Para poder desarmar un poquito y desanudar un poquito esto que ha pasado, que no son casos aislados, no es que es una persona suelta, que de golpe decide tener este tipo de actitudes, sino que lo que esta persona está mostrando en realidad tiene que ver con un modo de socialización que hasta hace muy poquito tiempo no era interrogado, que tenía que ver con esta idea de que alguien que tiene poder lo ejerce en todos los espacios posibles, incluso en este espacio de lo íntimo y de la relación interpersonal. Entonces, particularmente, más que pensar en los perfiles, creo que tenemos que pensar en los modos de socialización que estamos teniendo y que se siguen repitiendo en muchos de los casos con niños y niñas. Suponer que alguien con poder está habilitado, en este caso el poder de otorgar un trabajo, ¿no? El poder de recomendar para un trabajo, puede hacer abuso de ese poder en múltiples aspectos, en múltiples situaciones, es un problema que hasta hace muy poco tiempo no se veía como tal. Es desde, bueno, te diría, de 20 años para acá, que las investigaciones del movimiento de mujeres, las organizaciones feministas, colocan esto como un debate para tirarle la pelota a la sociedad. Es decir, estas personas, como el caso de Antonio Cardoso, no están aisladas de circuitos, de personas, de partidos políticos, de organizaciones, donde estos modos de operar, donde estas maneras de llevar adelante sus relaciones con las personas están siendo avaladas de algún modo. Hacerlo visible, ponerlo sobre la mesa, ¿ayuda a prevenir? Por supuesto que sí. De hecho, estas cosas generan justamente eso, ¿no? Esto que vos comentabas, que haya 10 denuncias a esta altura, ¿no? Cuando hacen escasos, qué sé yo, 10 días que apareció la noticia, es prácticamente una denuncia nueva por día. Y eso está bueno porque... ¿Por qué pasa? ¿Por qué ocurre este efecto? Cuando van apareciendo denuncias, van apareciendo nuevas víctimas, ¿no? Como que la víctima se logra animar a hablar. Vamos perdiendo el miedo. ¿Un efecto cadena? Vamos perdiendo el miedo. Las mujeres hemos sido socializadas en un ser para otro, ¿no? Y en mantener de alguna manera el status quo sin modificación. Es decir, todo como está, que no se note, porque inmediatamente quienes quedamos en el centro de la tormenta somos las mujeres víctimas en este caso, ¿no? ¿Qué habrá hecho? ¿Cómo ha estado vestida? ¿Qué le habrá dicho? Pero ¿cómo se habrá comportado ella, ¿no? El clásico, ¿y vos qué hiciste? Entonces, a eso le tenemos muchísimo miedo todavía a las mujeres. Cuando una comienza a romper ese círculo, empiezan a aparecer las demás. Y porque además sentimos que no estamos solas. Eso es una cosa bien importante. ¿Cómo se logra eso? ¿Cómo trabajar en la primera víctima que se anima a hablar? Bueno, hay que contener, por supuesto, es la primera cuestión, ¿no? Contener, no revictimizar, que es otra cosa que desde las organizaciones feministas las ponemos siempre en el lugar del debate, porque ocurre muchas veces que se generan sobreintervenciones, que eso significa que frente a un mismo caso, varias instituciones, pienso, ¿no? Asistencia a la víctima, la policía, la justicia, generan múltiples acciones que en realidad consiguen el mismo objetivo, que están persiguiendo el mismo objetivo. Eso se llama sobreintervención. Y la misma persona tiene que pasar por contar, por ejemplo,
una y otra vez lo que ya ha pasado, lo Claro. que ya vivió. Hay que hacer un trabajo en conjunto. Eso además es revictimizarla, es volver a colocarla en el lugar de la víctima. Eso por un lado. Y por otro lado, comenzar a trabajar en la integralidad de la educación sexual. Nosotros tenemos una ley en la Argentina que no está aplicada en todas las provincias, que tiene disparidad de aplicación, que tiene algunos artículos que están reglamentados, pero otros no. Entonces, lo que necesitamos es que esta ley pueda ser cumplida en su integralidad con perspectiva de género en todo el sistema educativo de la Argentina, desde el jardín de infantes hasta la obligatoriedad de la educación, que es la escuela secundaria. Y hay quienes decimos tenemos que ampliarlo, porque esto no es algo que, listo, lo aprendí como la tabla del 2 y me lo sé para toda la vida. Esto tiene que ver con un proceso de subjetivación y las personas somos distintas en todas las edades. Yo no soy la misma que hace 15 años, ni que Claro. la que terminó el secundario, ¿verdad? Entonces, eso necesita también un acompañamiento en términos de poder educar en derechos, ¿sí? Volviendo al atacante, ¿dónde adquiere, dónde aprende a tener esas conductas? Mi humilde opinión es el sistema patriarcal en el que nos socializamos. Si vos te pones a mirar, desde que son muy chiquititos, varones y mujeres van teniendo como corralitos de por dónde llevar adelante sus conductas, ¿no? Los regalos que hacemos a fin de año a niños y niñas, Sí. lo que vamos permitiendo, los permisos que vamos dando cuando son adolescentes, según sean nenas o nenes, las posibilidades que se abren a nivel del trabajo cuando somos mayores, todo eso va generando un modo de... te diría que esto es de lo que cuando hablamos de cultura de la violación, una idea de que yo puedo tomar este objeto porque es mío y las personas también se convierten en objetos porque son mías y yo tengo poder sobre ellas y hago lo que quiero con esa persona, incluso arrasarlas sexualmente, subjetivamente. Esa sensación es algo que hay que empezar a trabajar también desde los medios de comunicación. Las publicidades, Sí. los titulares de los medios, los espacios que Desde se brindan. cada lugar ir mejorando en ese aspecto. Exacto. ¿La educación sexual integral previene ataques, pero también futuros atacantes? Por supuesto, porque en realidad, a ver, nadie nace violento, nadie nace arrasador. Eso es algo en lo que devenimos con el tiempo, porque bueno, es la cultura la que nos va habilitando posibilidades o no. Entonces, cuando ponemos en discusión esos modelos sociales, cuando ponemos en discusión los estereotipos de género y los interrogamos al menos y permitimos que vayan surgiendo otros modos de socializarnos, es que prevenimos las dos cosas, digamos, ¿no? Claro. Y además también perseguimos otro fin, que es que la vida sea un poquito más justa, más digna y más vivible para todas las personas. ¿Hay vuelta atrás en este tipo de personas? Los estudios que hay hasta el momento marcan cuestiones disímiles. Aquí en la Argentina hay una cárcel particularmente que toma particularmente la cuestión de la violencia sexual y de la violencia de género, que es la cárcel de Cenillosa en Neuquén. En esta cárcel hay equipos de personas que trabajan con los llamados ofensores sexuales en su rehabilitación. Lo cierto es que ahí no hay, es un terreno de mucha disputa, no hay claridad respecto de qué es lo que se puede hacer. Sí creo que sí, donde sí hay claridad es en relación a que esa conducta, ese modo de ser se puede desaprender y se puede comenzar a controlar mucho más aquello que parece dominarnos, ¿no? Como Bueno, con ya las es adicciones. un buen punto. Claro que sí. Muchísimas Claro que sí. gracias. Gracias a Muy ustedes. amable. Luciana Basso, docente feminista e investigadora, hablando del perfil de los atacantes, aquellos implicados en abusos sexuales, retomando este tema, ¿no? El tema del empleado estatal de aquí de Entre Ríos, que está acusado, imputado por 10 denuncias de abuso sexual con acceso carnal. Con este tema vamos a compartir una nueva pausa y ya venimos con más.